Señora congresista Diana González Delgado, presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República. Señoras y señores congresistas integrantes de la Comisión, señoras y señores, acudimos hoy al Congreso de la República con la finalidad de exponer el informe anual del proceso de descentralización correspondiente al año 2021 ante la Comisión de su digna presidencia, dando de esta forma cumplimiento al mandato contenido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, concordante con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En esta ocasión, este informe dará cuenta en parte de las acciones realizadas por el gobierno anterior y las acciones del 28 de julio al 31 de diciembre del 2021 que corresponde a este nuevo gobierno que se encuentra comprometido con retomar el proceso de descentralización que estuvo dejado de lado por más de 10 años, siendo conscientes que existen límites que contribuyeron a la reconcentración del poder. Por ello es necesario ajustes para darle sostenibilidad y proyección estratégica a través del relanzamiento del proceso de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos descentralizados, mejorando los mecanismos de coordinación y articulando intergubernamentalmente e intersectorial, fortaleciendo las capacidades institucionales de los gobiernos descentralizados, incorporando el gobierno digital, desarrollando herramientas y metodologías que contribuyan al desarrollo territorial, así como contribuyendo a la política nacional de descentralización. Desde que inició este nuevo gobierno, hemos dado pasos firmes e importantes conducentes a lograr el impulso que la descentralización necesita. Es decir, se ha iniciado el proceso para la elaboración de la Política Nacional de Descentralización al 2030 con un horizonte a la visión del Perú 2050. Esto marca un hito importante para el país y su desarrollo territorial en las dimensiones política, económica, social y ambiental. De otro lado, luego de 20 años, ante los nuevos escenarios contextuales políticos, económicos, sociales y ambientales, se inicia una reforma del marco legal de la descentralización de manera integral, con la participación de los representantes de los gobiernos regionales, locales, la academia y la sociedad civil, para proponer cambios en diferentes niveles normativos, para lo cual requerimos el compromiso de ustedes para realizar un trabajo conjunto con miras al mismo objetivo, un Perú moderno y descentralizado. No puedo dejar de mencionar que este informe se ha elaborado con aportes de los sectores ministeriales, gobiernos regionales y demás entidades involucradas con la ejecución del proceso. A continuación, señora presidenta, dejo en el uso de la palabra al señor Yuri Chessman, secretario de Descentralización, quien expondrá el contenido técnico del informe anual del proceso de descentralización correspondiente al año 2021. Gracias, señor Aníbal Torres. Tiene la palabra el señor Yuri Chessman, secretario de Descentralización. Muy buenas tardes, señora congresista Diana González Delgado, presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado y del Congreso de la República. Señor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores congresistas de esta comisión. Vamos a iniciar la exposición del informe. Por favor, si tenemos la presentación. Muy bien, la siguiente, por favor.
Como lo mencionó la presidenta de la Comisión, hay una base legal que está referido al artículo 19, competencias y funciones del presidente del Consejo de Ministros, de presentar el presente informe, pero antes se necesitaba nada menos que la opinión favorable del informe por parte del Consejo de Coordinación Intergubernamental CCI, que es integrado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, por la Asamblea de Municipalidades, por REMURPE también de Municipalidades Rurales y RENAMA, que es Municipalidades Mujeres, además de los ministerios que estuvieron o integran la Comisión de Coordinación Intergubernamental, el cual ha sido por consenso o por unanimidad dicho informe en esa instancia, el 22 de julio. Pasamos, por favor. Hay que también señalar que el informe del 2021, que lo que es narrar las actividades realizadas en el 2021, tienen dos contextos. Contexto que se refiere al aspecto político, porque desde enero hasta el mes de julio estaba dentro de la política general de gobierno de los anteriores gobiernos. Estaba el último presidente es nada menos que el presidente Francisco Sagasti. Pero también había algo que hay que considerar siempre, la pandemia. La pandemia tenía el tema de trabajo remoto. A partir del 28 de julio, es decir, agosto a diciembre, ya tenemos la política general de gobierno 2021 con nuevas prioridades, ejes prioritarios. Tenemos nada menos acciones que desarrollar o que se han programado y que se han realizado. La siguiente, por favor. Entonces, como ven ustedes en la parte esta en la estructura, rápidamente la pasamos porque la tienen ustedes en digital y hemos traído también en físico. Si nos pueden, por favor, hay congresistas para que puedan entregar su informe. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí nomás. Bueno, como señalamos, el informe tiene un contexto de pandemia, ¿no? Recordarán que los trabajos realizados en la gestión pública fueron prácticamente desde la casa, había poca actividad, la priorización de los recursos estaba dirigido a la salud para salvar vidas, entonces los presupuestos, obviamente regionales, locales y nacionales, estaban priorizados de acuerdo a la política general de gobierno del anterior y del actual. Así también tenemos que el trabajo remoto, que era, digamos, una nueva forma de gestionar la gestión pública en las intervenciones públicas, marcó una pauta distinta, ¿no? La presencialidad quedó a un lado y la virtualidad pasó galopantemente a marcar una diferencia respecto a cómo cumplir los objetivos del Estado respecto a los ciudadanos. La siguiente, por favor. Descentralización significa la entrega del poder del gobierno nacional al gobierno local y al gobierno regional. Pero ¿cómo se entrega ese poder? Obviamente, desde que se inició el proceso de centralización en el año 2003 y la ley de base de centralización señala que se entrega las competencias y funciones a los gobiernos regionales. Ese poder. Entregamos el poder, ahora a partir de la fecha que te entrego esa transferencia al gobierno regional, tú eres autónomo, política, económica, administrativamente para decidir sobre tu territorio. En ese contexto se ha entregado nada menos que 4.536 funciones, que significan el 94.3% de las transferencias efectivas, estando pendiente el 5.7%, es decir, 274 funciones. Con ello se ha cumplido. En el año 2021, a pesar de la pandemia, se ha logrado transferir nada menos que en el Ministerio de Vivienda el literal G de la función 58, del artículo 58, y en cuanto al Ministerio de Cultura, se declaró por concluida la transferencia 17 funciones vinculadas al turismo. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos aún pendiente funciones, pero casi la gran parte es para la Municipalidad Metropolitana de Lima, que está todavía en proceso de transferencia. Pasamos. Bueno, cuando se entrega una función, la función la realiza el funcionario, la autoridad, de acuerdo a sus competencias, pero el ciudadano no recibe la función. El ciudadano lo que recibe es el servicio público, el bien público, el hospital, el servicio público, la atención. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay que trabajar modelos de servicio público para evitar duplicidad, nada menos en la función y recursos innecesarios. Para ello se ha trabajado ya después de 15 años modelos de provisión de servicios, bienes y servicios, en la cual en la diapositiva se puede ver cómo está nacido. El Decreto Supremo 029-2018 establece que los ministerios con competencias compartidas determinan sus roles y responsabilidades de cada nivel de gobierno para el modelo de provisión de servicios. Y con esta pauta es que la Secretaría de Descentralización el año 2020 emite o establece los lineamientos para la formulación de dichos modelos.
Y es recién en el año 2021, en plena pandemia, que se aprobó la guía metodológica para la formulación de modelos base de provisión de bienes y servicios para evitar nada menos que la duplicidad de funciones y presupuestos de esa manera. Como ven acá tenemos componentes del 1 al 3 que tiene que ver con la estrategia y resultados, con la implementación y seguimiento y evaluación. La siguiente, por favor. Acá tenemos los avances de los ministerios. Creo que este es un gran reporte porque es difícil ponerse de acuerdo en los 3 niveles de gobierno sobre el servicio público que corresponde de acuerdo a las competencias compartidas y con ello va pues las atribuciones y roles de cada nivel de gobierno. Pueden ver las etapas preparatoria, etapa 1 y 2. La etapa 1 es caracterización de la provisión y en la etapa 2 es la propuesta de mejora del modelo de servicios. Se ha aprobado de los 170 identificados por los ministerios y gobiernos regionales, se ha aprobado 2 modelos que son el Ministerio de Agricultura, están en proceso otra cantidad de aprobar los modelos y esperemos que en el transcurso de los meses haya más modelos de servicios que permitan pues, evitar duplicidad y más efectividad del servicio público en atención al ciudadano. Pasamos. El año 2021, porque estamos explicando lo que pasó el año 2021. Tenemos fuente de financiamiento a los gobiernos regionales. Como ven ahí, del 17 al 21 hay obviamente un ascenso en los presupuestos, esto ya en el marco de la administración fiscal. Como ven, del 2017 al 2020-21, como marca la pauta del presupuesto inicial modificado con el devengado, ¿no? En los gobiernos regionales tenemos 45.274 millones y tenemos devengados 90.4%. Un poco más superior al nada menos que al 2020 y el 2019, ¿no? Pasamos, por favor. En cuanto a los gobiernos locales, también igual tenemos acá por toda fuente los recursos, lo que se ha distribuido. Y respecto al PIN, que es el presupuesto inicial modificado, su ejecución es mucho menor, ¿sí?, que en relación a los gobiernos regionales. Pero también hay un incremento, como ven, en el anterior cuadro y en ese cuadro del presupuesto hacia los gobiernos regionales y hacia los gobiernos locales. Pasamos, bueno, la ley también establece que una de las formas de la legislación fiscal es el Fondo de Compensación Regional y tenemos acá nada menos que cuáles son los gobiernos regionales que la manera de compensar han priorizados por sus necesidades y han captado mayor recurso del FONCOR. Son nada menos GORE San Martín, el GORE Puno, GORE Pasco, el GORE Huánuco y el GORE Amazonas, los que tienen mayor presupuesto en FONCOR. Son 770 millones, ¿no? Y para este año sí ha habido un incremento importante de 3.489 millones, pero eso corresponde al informe al 2022. Municipal, que es el Fondo Común, igual tenemos el presupuesto comparativo del 2017 al 2021, ¿sí? Ha habido un incremento siempre, como ven, pueden ustedes observar, siendo las municipalidades que están a la derecha las de mayor, que captan mayor fondo del Fondo Común. 2021 ha habido 8.495 millones. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y tenemos el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. El año 2021, como ustedes pueden ver, hay una equivocación ahí, pero es el Fondo de Invierte de Desarrollo, el FID. Como ven ustedes, el 2021 no ha habido fondos, obviamente la priorización ha estado dirigido al tema de salud, pero el año 2022 sí ya se entregó 319 millones para los proyectos que han ganado 170. El siguiente, por favor. Articulación entre los niveles de gobierno, es decir, las autoridades, tanto de los ministerios, el presidente, los gobernadores y los alcaldes. Y para ello hay instancias, desde que se inició la descentralización hay varios espacios de articulación de las políticas públicas, de los planes, para llegar a acuerdos y consensos respecto de cómo debe avanzar la descentralización. Dentro de ellos, el año 2021 se ha realizado 4 GORES ejecutivos, que es una instancia, un espacio donde los ministros atienden los pedidos de los gobernadores regionales. En estos 4 espacios tenemos algo muy importante. Desde que se creó el Consejo de Coordinación Intergubernamental en el año 2007, hubo varios intentos de reglamentar y de instalar. Y eso no sucedió.
Sin embargo, en el periodo que corresponde al gobierno del presidente Castillo, en agosto se instaló el Consejo de Coordinación Intergubernamental. Aspecto importante para la articulación de las políticas públicas, de las estrategias y consensuar nada menos una visión conjunta del territorio en todos los actores territoriales, en este caso los niveles. Hemos tenido 4 boards ejecutivos, ¿sí? También hemos tenido 3 MUNI ejecutivos, que es donde se reúnen los alcaldes con el ministro y los grupos técnicos de los ministerios. El MUNI ejecutivo bicentenario en Ayacucho, el MUNI ejecutivo en Puno y el MUNI ejecutivo en Apurímac. Corresponde al año 21. Y además también se han realizado reuniones ejecutivas, 12 reuniones ejecutivas en diferentes partes del país. La siguiente, por favor. En una forma, digamos, metodológica de llegar a acuerdos en agendas territoriales es que he comenzado a trabajarse en mesas técnicas de desarrollo. Y como ven ustedes, en los departamentos que están en la diapositiva y en las provincias, son sitios de conflictividad, pero también de recursos cercanos. Pero estos sitios de conflictividad necesitan un diálogo y un consenso, para ello una mesa técnica de desarrollo. Es decir, lograr que el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, con la sociedad civil, se sienten a conversar sobre cómo es el futuro con los recursos que tienen y qué es lo que se espera en el tiempo de los escenarios económicos, sociales, contextuales. Entonces, para eso hay 8 mesas técnicas de desarrollo que tienen una metodología en su elaboración de la agenda de desarrollo territorial, porque no es solo juntarse y sumar los proyectos que tienen los alcaldes, sino es identificar las brechas sociales para trabajar las agendas territoriales de manera metodológica, y para ello también hemos aprobado una guía. Siguiente. Otro aspecto importante que también que está en la política de Estado, del Acuerdo Nacional, señala que una de las formas de descentralizar es buscar eficiencia, efectividad de la descentralización, y para ello vela asociatividad territorial, nada menos que con las mancomunidades regionales y las mancomunidades municipales. ¿Esto qué quiere decir? Que los gobernadores se sientan, entre 8 o 7, forman una mancomunidad. ¿Y para qué la forman? ¿Cuál es su finalidad? Primero, articular políticas interdepartamentales, o le llaman interregionales. ¿Por qué? Porque sus competencias terminan en el departamento, que él administra como gobernador. Pero es insuficiente porque los grandes proyectos, macroproyectos, pasan a los departamentos. En ese sentido, las mancomunidades tienen facultad por ley, creada por el Congreso y reglamentada para trabajar políticas interregionales y trabajar proyectos interregionales que van más allá de su departamento. Y tenemos 7 mancomunidades regionales que se han realizado, y en el año 2021 tenemos una más. Este año está la Mancomunidad Regional Bicentenario y seguramente en los próximos días estará ya aprobándose finalmente. Respecto a las mancomunidades municipales, tenemos 209 mancomunidades municipales donde los alcaldes se juntan para trabajar planes interdistritales o planes interprovinciales que los asemejan en el qué, en el cómo beneficiamos a la sociedad, a la población, en lograr mayor turismo, mejor residuos sólidos, o trabajar el tema de desarrollo económico o social. Es decir, 7 o 8 alcaldes sentados con una finalidad más allá de su distrito. Y tenemos 209 mancomunidades, para lo cual hemos aprobado nada menos, en sentido prospectivo y desarrollando siempre metodologías, un programa. Pasamos, por favor, a las agencias regionales de desarrollo. En las recomendaciones de la OCDE, en el 2016, señalaba que hay que trabajar agendas regionales de desarrollo para buscar gobernanza territorial con los actores dinámicos del desarrollo territorial, es decir, las cadenas de valor. Para ello, se han instalado nada menos que 12 agencias regionales de desarrollo que están en proceso el año 2021. El día de hoy hay 13 instaladas y 3 en proceso más de aprobación. Acá tenemos que las agencias son un mecanismo de coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental que implementa en los espacios públicos y privados con la participación de ¿quiénes? De la academia, de las empresas, del gobierno regional quien conduce esta ERD y de la sociedad civil o sociedad que tiene que ver con las agencias regionales de desarrollo. Entonces, esta propuesta se ha desarrollado en 12 departamentos, como ustedes pueden ver ahí. Piura, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Tacna, Anca, San Martín, Tumbes y Huancavelica. Y la siguiente,
Y por cada departamento están las cadenas de valor que han desarrollado. Las cadenas de valor. ¿Sí? Tenemos nada menos logros importantes. En la Unión Europea está conduciendo a través de GIZ 7 ARDs y por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría 6 ARDs y 3 más en desarrollar. Entonces, como ven acá, a través de esta estrategia de descentralización, estrategia de desarrollo de innovación regional EDIR, porque cada agencia regional de desarrollo tiene una estrategia que cumplir, ya se han aprobado 6 EDIR y están en proceso de aprobar 6 más. ¿Qué se ha logrado? Lo siguiente, un mapeo de las principales oportunidades económicas que tiene el territorio, ahí tenemos los departamentos, se cuenta ahora con 6 EDIR, ¿sí? Que se ha logrado y 6 en proceso de aprobación. Se ha logrado el apalancamiento de más de 15 millones de soles para el financiamiento de planes de negocios y la articulación comercial y financiera y asesoría de proyectos, alrededor de 100 proyectos asesorados para la formulación y presentación de fondos, y más de 2.000 personas capacitadas a través de cursos, seminarios, talleres y formulación de proyectos innovadores, desarrollo económico, sostenibilidad, género, económica, entre otros. Esos 2.000 son productores, son empresarios, son académicos que tienen que ver. La siguiente, por favor. Y una de las grandes debilidades que se tiene en la descentralización son las capacidades cognitivas de los actores, es decir, los que toman decisiones todos los días. Para ello, en la Secretaría de Descentralización, a pesar de la pandemia, se ha logrado nada menos que 6.065 atenciones, sea individual o grupal, para impulsar nada menos la mejora de las competencias y funciones que han sido transferidas y que están ejerciendo actualmente los gobiernos regionales y locales. La siguiente. Cada ministerio también, a través de sus equipos técnicos, de sus comisiones intergubernamentales, oficinas de descentralización, también capacitan diariamente a los gobiernos regionales y locales. Recordemos que son cientos de municipalidades que vienen todos los días, entonces ellos hay esas actividades, talleres, seminarios, cursos o asistencias técnicas a las municipalidades, sus equipos técnicos de las municipalidades. Acá tenemos que ellos han reportado en el informe por sector, el MINSA, Vivienda, Trabajo, Produce, MINSETUR, Energía y Minas, entre otros, la cantidad de acciones de fortalecimiento. Hay que señalar que hay competencias y funciones mucho más atractivas para el gobierno regional porque son las que están relacionadas a las brechas sociales y por ello que en nosotros es poco menor. La siguiente, por favor. Bueno, el año 2021, trabajo remoto, pandemia, trabajo remoto, hizo que significó que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital dio un impulso enorme de cambiar la descentralización a una descentralización digital. Para ello, la utilización de los medios digitales y la transformación digital, que tiene que ver con la inteligencia artificial, más learning, economía digital, talento digital, se han involucrado nada menos que en cerrar las brechas del conocimiento de la ciudadanía digital. Y se ha nada menos logrado 82.158 capacitaciones. Un reto histórico, sobre todo no se hubiera podido lograr esto si no hubiera habido la terrible pandemia del COVID-19, pero la digitalización ahora es una forma de hacer, como se llama, gestión pública. Y además lo que se quiere son ciudadanos digitales. Queremos alcaldes que utilicen los aplicativos digitales para que no estén llamando al asesor, sino diga, a ver, Alexa, dime cuál es la gestión presupuestal, o que si están en el aeropuerto o viajando puedan ver en el celular cuál es la ejecución presupuestal, quién llegó tarde, cuáles nada menos los proyectos que están avanzados, todo desde el celular. Y eso se está logrando a través de una descentralización digital. Se está trabajando lo que llamamos el modelo de territorios digitales. Allá los gobiernos regionales han logrado un premio, ICSO, y esperemos que los demás. La meta para el próximo periodo es llegar a 200 municipalidades, ¿no? Pasamos. Obviamente, en una pandemia y trabajo remoto, la gestión pública presencial cambió. Si antes teníamos nada menos mesas de partes presenciales y no se podía cambiar el chip, no se podía cambiar ese formato, la pandemia te dijo que sí se puede, ¿sí? Y ahora las mesas de partes son digitales, ¿sí? La atención es digital, ya no tiene que ir el ciudadano no tiene que ir a la municipalidad o al ministerio a hacer cola, gastar nada menos en sus recursos, pocos recursos en movilidad, ¿no? Sino por digital puede trabajar esa parte. Pero en ese sentido, en la modernización de la gestión pública también sufrió un cambio. Este año se aprobó la Política Nacional de Modernización al 2030,
¿sí? Y con ello fue impulsada nada menos por este cambio disruptivo. Se ha realizado 156 asistencias técnicas, como ven ustedes en la diapositiva, un acompañamiento técnico, 86 asistencias técnicas, una revisión de informes y 66 talleres de capacitación. Los talleres de capacitación tienen que ver con la norma técnica de calidad, que tiene que ver con la calidad del servicio público respecto a la satisfacción del ciudadano. Por ahí viene la medición. Si el ciudadano está satisfecho con el servicio público, entonces el servicio público sí está bien. Si no está satisfecho con el servicio público, entonces tiene que formularse o reformularse el servicio de servicio público. Y es lo que llaman la cadena de valor. El insumo, la actividad, el producto y el resultado que se espera, la satisfacción del ciudadano. En ese sentido, hay un buen aporte de la Secretaría de Gestión Pública. Y bueno, también señala la norma que no solamente se informa sobre las actividades que se tiene el año 2021, que es parte de la historia, y solo hace un recuento de esto. Por link se han mandado las más 600 páginas que comprende todos los informes de los sectores, solo estamos informando lo más resaltante de todo ello, pero había que presentar acciones. Desde agosto del nuevo gobierno y considerando la política de Estado y la política general del gobierno, se trazó 11 acciones importantes. Primero, no se podía entender cómo en 20 años no se haya trabajado una visión de la descentralización a largo tiempo, a largo plazo. Y eso era un reto que asumir. Y bueno, se está elaborando una política nacional de la descentralización al 2030 con un horizonte al 2050 por la visión de Perú. Entonces, esta política que está allá, que ha tenido en su primera fase de elaboración a más de 300 actores regionales, locales y de los ministerios, ya tenemos la problemática de la descentralización. Ahora corresponde en la segunda parte elaborar la propuesta de la solución. Es decir, que podemos cerrar los ojos y transportarnos en el tiempo cómo debe ser la descentralización al 2030. Pero en 20 años nunca se hubo un plan y no hubo una política que nos lleve todos juntos con indicadores de medición a la descentralización. Y esto fue un error. Otra parte que también hay que señalar, que la ley de base de descentralización y las leyes complementarias están del año 2002. Y se inicia con el año 2003, con la activación de los gobiernos regionales. Los escenarios contextuales, ambientales, políticos, la disrupción digital, la norma no aguanta, no soporta esos cambios, tiene que mejorarse. Entonces, ahí se ha emprendido ya hace varios meses la gran reforma del marco normativo del proceso de descentralización. En el Consejo de Coordinación Intergubernamental se aprobó el grupo de trabajo, ya se constituyó el grupo de trabajo y estamos de todas las entidades involucradas, nada menos en la gran reforma del proceso de descentralización, que tiene que ver todas las leyes de proceso, en una revisión y unas nuevas propuestas para hacer este gran cambio. Porque si no se regula la descentralización, por más que tengamos política e instrumentos, no surten muchos efectos. La norma marca la pauta, en ese sentido. Y el otro es 20 años del conocimiento. ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde yo puedo ir como docente o como autoridad, gobierno regional o alcalde y decir, quiero analizar y tomar decisiones para poder ser más efectivo en mis políticas municipales? No hay. ¿Sí? Para ello, se ha implementado el Observatorio Nacional de la Descentralización para la Gestión del Conocimiento, para trabajar investigaciones, estudios, estadísticas que puedan realizar y se está nada menos, y con mucha alegría lo digo, este Observatorio Nacional de Descentralización se está incorporando a 5 observatorios regionales. Tenemos universidades de los departamentos que se han sumado a este esfuerzo. Ya tenemos la primera, la Universidad Nacional de la Amazonía en Madre de Dios, y tenemos otras universidades de otros departamentos que van a conformar su observatorio regional de la descentralización. Y ello va a poder gestionar el conocimiento de todo lo que tiene que ver con el proceso de descentralización. Ya yo lo señalé, había que fortalecer el Consejo de Coordinación Intergubernamental y había que reestructurar los GORI y los MUNI, y se han instalado nuevas instancias operativas. Se instaló en agosto el Consejo de Coordinación Intergubernamental, la máxima instancia suprema de la articulación de las políticas públicas territoriales, y este año, en julio del 22, se ha hecho la segunda sesión y próximamente estará haciendo la tercera sesión. Entonces, sí estamos obedeciendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sí estamos articulando con los gobiernos regionales y locales. A fortalecer las mancomunidades regionales y municipales. El día de hoy tenemos un taller para las mancomunidades municipales que se está desarrollando en la Secretaría de Descentralización.
tenemos 27 presidentes de mancomunidades municipales recibiendo nada menos inducción sobre las políticas y tratando de mejorar nada menos ese proceso de transferencia del presidente de la mancomunidad al nuevo alcalde que asume la mancomunidad municipal. Hoy día lo estamos realizando justamente y se conformó la Asociación Nacional de Mancomunidades Municipales, que lo preside un alcalde de Cusco. Ampliar las agencias regionales de desarrollo, ARD. Si teníamos 12, el día de hoy tenemos 16, ¿sí? Se está logrando, pero eso ya corresponde al año 2022. Fortalecer la gobernanza con las agendas de desarrollo territorial, ¿no? La metodología es básico para poder entender en los sectores territoriales que no solamente es la suma de proyectos que piden por necesidad de cierre de brecha, sino que hay que trabajar metodológicamente con CEPLAN, cómo es estudiar el territorio y qué se necesita. Los ciudadanos necesitan efectividad en sus decisiones. Reiniciar nada menos la transferencia de funciones. Este año el plan de transferencias, porque quiero señalar, durante el año 2010 al año 2020 no se aprobó un plan anual de transferencias. ¿Y qué quiere decir eso? Que las funciones que tenía nada menos el gobierno regional, que le habían entregado años antes, no sufrió cambio o mejora en cuanto a instrumentos y normatividad que lo regule, que lo empodere, que lo consolide, que sea más robusto al momento de actuar en las administraciones territoriales. Así que este año el plan anual de transferencias tiene una definición de la gestión descentralizada, acorde con los nuevos tiempos sociales, económicos, escenarios contextuales y tendencias mundiales. Tenemos nada menos que modelos de provisión de servicios, estamos impulsándolo para evitar duplicidades. El Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades Institucionales, otro error, que durante 5 años tampoco ha habido un plan de capacidades institucionales. Dentro de 2 o 3 semanas se está ya lanzando el proyecto, que estamos terminándolo. Es un plan de capacidades que comprende 8 componentes y que comprende nada menos la parte digital, que es la más importante, y la Política Nacional de Modernización, que hace una semana se ha aprobado. Pero además también comprende el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050. Y finalizando, las acciones que se programaron el año pasado y que se están realizando, ese relanzamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial FID, que se entregaron 319 millones y que para este año hay un mayor incremento. Con eso he finalizado el informe del proceso de elección, señora Presidenta de la Comisión, señor Presidente del Consejo de Ministros. Gracias. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.